Em, ¿Cuál ejercicio era? Em, a ver, un momentico, yo me fijo aquí. Sí, aquí ejercicio, ¿cómo quito yo esto de acá? El ejercicio era mostrar que cierta transformación era una función inyectiva. La transformación era t de xy es x menos y, x más y. X menos y, x más y. Entonces vamos a ver. Eh, a ver, muchachos, la transformación era esta. Ejercicio. Tenía la transformación x menos y, x más y la pregunta es de inyectiva. Me gustaría que alguien nos dijera cómo se resuelve este ejercicio, si alguien lo hizo, si alguien trabajó el ejercicio. Muchachos, ¿alguien hizo el ejercicio? Muchachos, ¿me están escuchando? Profe, sí lo vimos, pero pues yo intenté resolverlo, pero no fui capaz. ¿Alguien intentó pero no fue capaz? Sí, profe, yo. Hello, muchachos. Claro, profe. ¿Y qué intentaron? Qué bueno. Pues, profe, más que todo yo fue como a prueba, o sea, a mirar que ningún elemento Le dan la repitiera. respuesta de uno. ¿Qué intentas? O sea, más que todo yo no sabía cómo demostrarlo como tal, sino que yo intenté fue como prueba uno, o sea, como elemento por elemento, a ver que no repitiera ningún punto, repitiera su imagen, con prueba y error. Tal parece que la señal está muy mala porque no la escucho. Muchachos. Pues según esto me deberían estar escuchando, pero no sé, como que está muy mala la señal. Profe, nosotros sí lo escuchamos. Usted nos escucha. Bueno, entonces, díganme qué intentaron hacer con este ejercicio. ¿Cómo demuestra uno que una transformación es inyectiva? ¿Qué significa eso? No, profe, pues al parecer ninguno pudo hacerlo, pero nos puede explicar con mucho gusto. ¿Cómo así, hombre? Vamos a ver. A ver, ¿qué es ser inyectiva? Ser inyectiva es que
Yo no sé si recuerdan la definición, hay dos maneras de ver esto. Ser inyectiva es que si X es distinto de Y, entonces T de X es distinto de T de Y. Eso es ser inyectivo a una función, que elementos distintos los manda en elementos distintos. Esa es una manera de ver las cosas. Equivalentemente, equivalente es como tomar control de implicación. Si T de X igual a Y. Entonces, si yo voy a demostrar que una función es inyectiva, lo puedo hacer así. Cojo dos elementos X y Y distintos y demuestro que las imágenes son distintas. O también puedo demostrar lo siguiente: supongo que las imágenes son distintas y demuestro que los elementos, supongo que las imágenes son iguales y demuestro que los elementos tienen que ser iguales. Entonces, ya sea aplicando uno o aplicando dos, ya usted escogería con cuál se siente usted más cómodo, pero el hecho es que usted lo tiene que hacer o aplicando uno o aplicando dos. De hecho, hay otra manera de hacer las cosas. Hay otra manera de hacer las cosas. Eh, pero por ahora, esta es cualquiera de las dos formas que tenemos para demostrar que esa función es inyectiva. No sé si alguien intentó esto. No sé si a alguien se le ocurrió hacer esto o a lo mejor hizo otra cosa. ¿No hicieron nada? Profe, Cuénteme. ¿me escucha? Entonces, digamos, ahí yo Sí, lo escucho perfectamente. podría darle valores, digamos, o sea, darle la coordenada a X y a Y. ¿Sí me entiende? ¿Cómo así que darle la coordenada? ¿Qué es eso? O sea, por ejemplo, X, que sea, X es un vector, ¿sí me entiende? O X no es un vector. X no es un X, vector. X es un número. Profe, de pronto lo que él quiere decir es como intentar darle las componentes a ambas imágenes, tanto a TX como a TY, y demostrar entonces que en sus Como componentes... que las componentes. Sí, señor, pues separar, Pero las separar componentes ambas. están ahí. Ujú, pero exactamente, pero entonces sería como intentar descomponerlas en sus componentes para poderlas igualar y demostrar que son iguales o que por el contrario pueden ser también distintas. O sea, pues como usted dijo, que las imágenes son distintas y sus ordenadas son distintas o que sus imágenes son iguales solo si las ordenadas son iguales. Eh, bueno, cuando tú hablas de ordenadas, no sé qué es lo que quieres decir. Pues, Eh, yo no sé, yo dejé este ejercicio pues porque creía que ustedes iban a... eh, imagino que intentaron pues, pero no sé qué fue lo que intentaron hacer. Eh, no sabría qué hacer yo aquí. Pues no sé, sinceramente no sé. Eh, yo quería más que todo era que ustedes lucharan con el ejercicio, pero si no lo intentaron, pues entonces no sabría si hacerlo yo, pues, pero usemos dos. De hecho, este va a ser el último ejercicio que hago, ya no voy a hacer más por ahora. Usemos dos. La condición 2 dice, si t de x es t de y, entonces x es igual a y, o sea, mejor dicho, supongamos que, supongamos que t de xy es lo mismo que t
de x' y', por decir algo. Supongamos que estas dos imágenes son las mismas. Supongamos que esto se cumple. Entonces, ¿qué significará eso? ¿Qué es t de xy? Pues t de xy aquí está. T de xy es lo mismo que x menos y, x más y, eso es t de xy, pero se supone que esto es igual a t de x' y'. ¿Qué será t de x' y'? Muchachos, si t de xy es esto, ¿qué es t de x' y'? Muchachos, X' menos Y' y X' más Y'. exactamente. Y esto es t de x' y'. Entonces, estoy suponiendo que estas dos imágenes son iguales, entonces voy a tener que demostrar que en realidad el vectorcito xy es igual al vectorcito x' y'. Entonces, supongamos que se cumple esto es, se cumple esto, y veamos que, entonces que la parejita xy es igual a la parejita x' y'. Vamos a tener que demostrar esto. Por eso suponemos eso y digo acá, y veamos que, o sea, verifiquemos que. Muy bien, vamos a ver cómo se cumple esto. ¿Qué pasa si esta pareja es igual a esta pareja? ¿Qué pasará? Yo aquí diría, como la parejita x menos y, x más y, es igual a la parejita x' menos y', x' más y'. Entonces, o sea, tengo que este par es igual a este par. ¿Qué pasa si dos pares son iguales? ¿Qué pasa con sus componentes? Deben ser iguales. Exactamente, la primera componente de este par, que es esta, debería ser igual a la primera componente de este par, que es esta, o sea que x menos y debería ser igual a x' menos y'. Y la segunda componente, que es x más y, debería ser igual a x' más y', ¿cierto? ¿Y de aquí qué se deduce? ¿De aquí qué deduzco yo? ¿Qué hago yo aquí? Tengo esta ecuación y tengo esta otra ecuación. Yo lo que quiero demostrar es que x tiene que ser x' y y tiene que ser y', porque cuando yo tenga eso, entonces la parejita xy va a ser igual a la parejita x' y'. Entonces, de aquí que deduzco, esto es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. ¿Qué hago aquí? Yo quiero relacionar x, x'. ¿Cómo? Método de eliminación otra vez. Eliminación, listo amigo, dígame, ¿cómo aplico el método de eliminación? La ecuación 1 lo asumo con la ecuación 2. Sí, señor. La ecuación 1 más la ecuación 2, perfecto. Voy a sumar la ecuación 1 más la ecuación 2, sumemos. ¿Qué será x menos y más x más y? Pues x más x es 2x. Menos y más y me da 0. Y acá, x' más x' me da 2x'. Y menos y' más y' me da 0. Entonces me queda que 12x es igual a 2x', de ahí que se deduce. Si 2x es x', ¿usted qué deduce? Que x es igual a x'. Que x es igual a x'. Sí, señor. Ya me equivoqué aquí. X es igual a x'. Perfecto. Sigamos. Entonces, si x es igual a x', entonces, ¿qué podría hacer ahora? Yo ya sé que x es x', entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Donde haya Por ejemplo, x, acá. x'. Si es,
exacto, si esta X que hay aquí es X', entonces yo podría cancelar X porque serían las mismas. Cancelando X, entonces me queda que Y es igual a Y'. Entonces de aquí se deduce que Y tiene que ser igual a Y' porque simplemente cancelo acá y cancelo acá. Conclusión. A ver, hombre, ¿cuál fue la conclusión? Conclusión. La conclusión entonces fue que X es igual a X' y Y es igual a Y'. Mejor dicho, la parejita XY va a tener que ser igual a la parejita X', Y'. Entonces, yo supuse que T de XY era igual a T de X', Y', y demostré que la parejita XY es igual a la parejita X', Y'. Así que T es inyectiva. Espero entonces que les haya quedado claro cómo es que se demuestra que una función es inyectiva. Ahora, hay otra manera de hacerlo, pero eso digamos que lo vamos a mencionar más adelante. Por ahora, aquí demostramos que esa función T era inyectiva aplicando la definición, pero hay otra manera de hacerlo, quizá más elegante, pero eso lo mencionaremos después. ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro esto que hicimos acá? Yo voy a tener que ir por... Olvidé traer mi nota. Bueno, muchachos, ustedes no me preguntan nada. Creo que nosotros ya vimos definiciones de función, dominio, imagen, definimos lo que es una función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva incluso. Entonces, vamos a cubrir lo que teníamos para hoy, porque les confieso que yo la clase anterior en realidad no cubrí todo lo que quería. Me la pasé fue como dibujando cositas acá y haciendo ejercicios pues básicos, pero en realidad no hice mucho. Entonces ahora sí vamos en forma. Hoy voy a cubrir bastante temita. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y vamos a redondear estas cosas. Teorema. La traslación. Teoremas. La traslación T de X0. La traslación T de X0 preserva distancias. Preserva distancias. Preserva distancias. Coma, esto es, ¿qué quiere decir que la traslación T de X0 preserva distancias? Esto es para todo. Geometría. ¿Cómo? No sé qué fue lo que dijo este señor. Para todo XY en R2 se cumple lo siguiente. Se cumple que la norma de T de X0 evaluado en X menos T de X0 evaluado en Y, la norma de eso o la magnitud de eso, está la magnitud de X menos Y. ¿Qué es lo que esto está diciendo? Eso es lo que dice el teorema. El teorema dice que la traslación T de X0 preserva distancias. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Lo que eso quiere decir es lo siguiente. Si por aquí está X y por aquí está Y, y yo aplico la traslación T de X0. Entonces, obviamente, T de X0 coge X y me lo manda por acá. O sea, que cogería X y me lo manda en T de X0 de X. Después coge Y me lo manda en T de X0 de Y. ¿Qué significa que preserva distancia? Que si estos dos puntos, si X y Y están a una distancia de 5, pues entonces T de X0 de X y T de X0 de Y, estos dos están a una distancia de 5. Mejor dicho, la distancia que hay de X a Y va a tener que ser lo mismo que la distancia que hay de este punto a este punto. Entonces, las imágenes están tan alejadas como están las preimágenes. La distancia entre estos dos va a ser igual a la distancia entre estos dos. Eso es lo que quiere decir este teoremita, que la traslación preserva distancias.
Muy bien, yo no quiero intentar dibujar acá para no... Bueno, no lo hice tan mal. Eso. Entonces, la distancia de x a y es la distancia de t de x0 de x a t de x0 de y. Mire cómo se escribe esto. La magnitud de este menos este, la distancia entre estos dos puntos viene a ser la magnitud de uno menos el otro. ¿Cuál es la distancia de x a y? Viene a ser la magnitud de x menos y. Habría que demostrar que la magnitud de x menos y es la magnitud de esta diferencia. Entonces, demostración. Todo teorema se tiene que poder demostrar. Todo teorema se puede demostrar. Lo que pasa es que algunos teoremas tienen una demostración muy larga o muy complicada y entonces uno como profesor no lo hace simplemente para evitar el enredo y para evitar confundirlos a ustedes. Pero ustedes, en la medida de lo posible, cuando vean un teorema en clase, deberían buscar la demostración de ese teorema, digamos, en las notas. En las notas de clase esto debe estar hecho. Yo, por ejemplo, preguntaría, ¿cómo demuestro yo esto, hombre? ¿Cómo demuestro yo esta igualdad? Se ve complicado, pero no es complicado. ¿Cómo lo hago? Yo empezaría diciendo, sean X y Y elementos del plano. Vea, si quiere escribiría esto. Veamos que la magnitud de t de x0 de x menos t de x0 de y, la magnitud de esta diferencia, o sea, la distancia entre estos dos, es lo mismo que la distancia de x a y, pero la distancia de x a y es simplemente la magnitud de x menos y. Entonces estoy diciendo, sean x y y elementos del plano, veamos que se cumple esto. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? A ver, ¿qué es lo que yo debería hacer ahora? Ya sabemos para dónde vamos, sabemos que tenemos que demostrar esta igualdad. ¿Qué hago? Pues, profe, ahí t de x0 ya sabemos cómo se comporta, ¿no? Sería hacer eso, Exactamente. Reemplazando, este jovencito lo acaba de decir, ya nosotros sabemos que es t de x0 de x y que es t de x0 de y. Es más, dígame qué es eso. ¿Qué es t de x0 de x? ¿Cómo? x0 más x. x0, o mejor dicho, x más x0, pues hagámosle caso a este señor. Bueno, entonces eso es t de x0 de x por definición, eso es x más x0, listo, menos, ¿qué es t de x0 de y? Pues es la misma historia, eso será y más x0, ¿listo? ¿Y esto es igual a qué? ¿Qué pasa con estos x0? Mire que estoy restando. Como hay negativo, le cambia el signo y se cancelan y queda la norma de x menos y igual a la norma de x menos y. Este muchacho está volando en esto, hombre. Entonces, permítame, yo escribo aquí x0. Entonces, él lo que está diciendo es, yo aquí tengo x0 con signo más, y aquí tengo x0, pero mire que está precedido de signo menos. Entonces, en realidad, yo lo que tengo aquí es x0 menos x0. Cancelaría los x0. Cancelo este señor y este señor porque me daría x0 menos x0. ¿Y qué me queda? Pues me quedaría x solito acá menos y solito acá. Y eso era lo que quería. Acabo de demostrar que t de x0 de x menos t de x0 de y en magnitud es lo mismo que la magnitud de x menos y. Entonces esa es la demostración. ¿Les pareció difícil esta demostración? Pues espero que no. Esta es una demostración que la hicimos aquí en un par de renglones. Entonces ahí está. Entonces lo que hemos demostrado es que las traslaciones, la traslación t de x0 preserva las distancias. O sea, la distancia de x a y
es lo mismo que la distancia de t de x0 de x a t de x0 de y. Y así es como uno demostraría pues una cosa de estas. Yo hago estas demostracioncitas para ilustrarles a ustedes más o menos cómo se hace una demostración. Ustedes, a medida que vayan aprendiendo, irán desarrollando la habilidad para demostrar cosas, pero obviamente demostrar cosas es difícil. Eso es el tipo de vainas que hacen los estudiantes de matemáticas, pues. Muy bien. Definición. Definición. Voy a definir lo que es un movimiento euclidiano. Entonces, una transformación del plano. Entonces, una transformación del plano. Una transformación del plano. Una transformación del plano F que va de R2 en R2. ¿Cierto? Una transformación del plano F que va de R2 en R2, o sea, una función que va de R2 en R2. Se llama movimiento euclidiano. Se llama un movimiento euclidiano. Una transformación del plano en el plano se llama un movimiento euclidiano si preserva la distancia. Si preserva la distancia. Si preserva la distancia entre puntos. Entre puntos. Es decir, ¿qué quiere decir que preserve la distancia entre puntos? Eso lo acabamos de ver con el ejercicio anterior. Para todo X y Y en el plano, para todo par de puntos X y Y en el plano se va a cumplir lo siguiente. La magnitud de f de X menos f de Y, esto es lo mismo que la magnitud de X menos Y. Esto es lo que significa que preserva distancia, que la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de f de X a f de Y, y esa fue la figurita que yo pinté hace poco, la voy a volver a pintar acá. Aquí está X, aquí está Y, aquí aplico la función f, ¿y qué es lo que hace la función f? La función f coge X y me lo manda por aquí en f de X. Coge Y y me lo manda por aquí en f de Y, pero lo que pasa es que la distancia de X a Y es lo mismo que esta distancia de f de X a f de Y. Estas dos distancias son las mismas. A eso se refiere esta igualdad que hay acá. Esta igualdad lo que me está diciendo es la distancia de X a Y, o sea, la norma de X menos Y, es lo mismo que la norma de f de X a f de Y. Cuando una transformación del plano satisface esto, satisface esta condición, entonces se dice que es un movimiento euclidiano. Muy bien. Observación. Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Todo movimiento euclidiano. Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. ¿Por qué? Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Me gustaría que alguien explicara por qué. Recuerden lo que es un movimiento euclidiano. Un movimiento euclidiano es una transformación que satisface esto, preserva distancia. Entonces, ¿por qué todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación de eso?
A ver, muchachos, espero que alguien me explique esto. A ver. Pues, profe, si no es inyectivo, se podría decir que dos puntos le envíen a una imagen, a la misma imagen y ya no se cumpliría lo de las distancias entre los puntos. Sí. Lo que este señor está diciendo es, lo que tenemos que demostrar es, todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. ¿Qué es un movimiento euclidiano? Pues un movimiento euclidiano es una transformación que preserva distancias, así como está aquí en esta igualdad donde tengo mi asterisco. Entonces lo que está diciendo es, si yo tengo un movimiento euclidiano, o sea, si yo tengo una transformación que satisface esta ecuación para todo x y para todo y del plano, entonces esa transformación tiene que ser inyectiva. Entonces, lo que este señor me está diciendo es que si no fuera inyectiva es porque habría por acá dos punticos, por aquí habría un x y por aquí habría un y la transformación que haría, la transformación cogería t de x y me lo mandaría en t de y, porque si una transformación no es inyectiva es porque coge dos elementos distintos y me los manda en el mismo, ¿cierto? Entonces, si T no es inyectiva, se satisface eso, pero mire que si se satisface esto que yo estoy pintando aquí, entonces esta igualdad no se cumple, porque esta igualdad me dice que la norma de f de x menos f de y va a ser igual a la norma de x menos y, pero yo pregunto, ¿cuál es la norma aquí de t de x menos t de y? Si t de x es igual a t de y, ¿qué es la norma de t de x menos t de y? 0. 0. ¿Y cuál es la norma aquí de x menos y? Pues ciertamente esto no es 0, porque la norma de x menos y para que fuera 0, x tendría que ser igual a y. Entonces aquí tenemos x y y que son distintos, o sea que la norma de x menos y no es 0. Y por otro lado, la norma de t de x menos t de y me da 0, entonces estamos violando esto. Por un lado esto no me da 0 y por otro lado esto sí me da 0, entonces esta igualdad no se cumple. Acabamos de hacer esto por contradicción. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. ¿Hablar de un movimiento euclidiano es lo mismo que hablar de isometrías? ¿O eso es solo para R cruz R? Este muchachito aquí nos va a enredar. Isometría. ¿Qué es eso de isometría, hombre? ¿Qué es una isometría? No es como una función. Lo que pasa es que ya tiraste una función que tiraste una palabra rara ahí que tiraste una palabrita rara que no conocemos. ¿Cómo? Pues yo cuando leí isometrías es como una función que conserva forma y tamaño, pero pues en R cruz R. Preserva forma y tamaño. Eso no es del todo cierto. Una isometría es una función que preserva las distancias, precisamente más o menos lo que estamos diciendo nosotros aquí de un movimiento euclidiano. Entonces toda isometría es un movimiento euclidiano, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, entonces, a ver, ¿en qué estamos acá? Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva, exactamente, esa es una observación que hicimos nosotros acá. Yo simplemente estaba intentando justificar esa observación. Y este señor aquí nos hizo una pruebita más bien simple de eso. Nos demostró que si yo tengo un movimiento euclidiano, entonces tiene que ser inyectivo. Porque si no fuera inyectivo, pues entonces no sería un movimiento euclidiano. Si no fuera inyectivo, entonces habría dos señores, X y Y distintos, tal que las imágenes son iguales, pero entonces aquí está violando esta igualdad asterisco que tengo yo acá, porque por un lado, X menos Y, la norma de eso no es 0, pues simplemente porque X más Y, y sin embargo, T de X menos T de Y, como son iguales, la norma de eso me da 0. Entonces, por un lado, esto es 0, y por otro lado, esto no es 0, entonces estaríamos yendo en contra de esta igualdad. Bueno, entonces, ojo con esto. Este es el tipo de cosas que ustedes, a medida que van avanzando en el curso, tienen que ir aprendiendo a justificar y a escribir, porque es factible que en un examen les hagan una pregunta, les hagan una preguntita de estas. Justifique que todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Eso sería una pregunta perfectamente válida para un parcial. Entonces, ustedes deben estar preparados
para hacer eso en 2 o 3 renglones sin enredarse mucho. Bueno. Ahora me voy a ir pues ya tenemos pues que todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es algo que el libro llama homotesia. Es un nombre como raro. Yo simplemente pues le doy el nombre para que lo conozca. ¿Qué es una homotesia? Entonces, mire lo que es una homotesia. Una homotesia es una función muy particular. Si R es distinto de 0, si R es un número distinto de 0, definimos la homotesia de razón, R como la siguiente función. H sub R de X es igual a R por X. Esta es la homotesia de razón R, o sea, es una función h de R que coge un vector X y me lo manda en R por X. Cualquier función que haga esto se dice que es una homotesia de razón R, o sea, este numerito que hay acá es la razón de la homotesia. O sea, una homotesia es lo que mucha gente llamaría una contracción. Alguna gente llamaría esto una contracción. Muy bien, eso es una homotesia. Observación. Me gustaría que ustedes justificaran esta observación. Toda homotesia es una transformación lineal biyectiva. Toda homotesia es una transformación lineal biyectiva. A ver, alguno de ustedes que me justifique esto. Esto porque es cierto. Toda homotesia es una transformación lineal biyectiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Entonces, por ejemplo, si yo en clase hago una observación, es porque se supone que el muchacho es capaz de averiguar cuál es la justificación de esa observación o por qué sé yo que esa observación es cierta. Entonces, aquí, por ejemplo, si me dan una función de estas, una función h de r de x igual a r por x, si me dan una función que coge un x y me la manda en r de x, que una función de esas es lo que se llama una homotesia de razón R. ¿Por qué esta funcioncita que hay acá? La función que manda x en r de x, ¿por qué esa función es una transformación lineal? En primer lugar, ¿cómo sé yo que eso es una transformación lineal? Pues, primero es transformación lineal porque sus componentes se pueden ver como una combinación lineal se puede ver como Rx más 0y, la otra como 0. A ver, un momentico. Transformación lineal. ¿Cómo sé yo que esta función es una transformación lineal otra vez? Porque se puede ver de la forma pues que tienen las transformaciones lineales, que es pues ax ¿Cuál más es esa by, forma? no sé, la otra, ahora la definición ax propia, más by. y de pronto. A ver, un momentico. Transformación lineal. Ya hemos dicho que toda transformación lineal tiene que hacer esto. Debe coger un punto XY del plano y me lo tiene que enviar en otro punto del plano que sea de la forma AX más BY y aquí CX más DY, ¿cierto? Eso hemos dicho.
Toda transformación lineal debe coger un vectorcito XY y me lo tienen que mandar en otro vector que tenga la forma AX más BY, CX más DY, con A, B, C y D, A, B, C y D en R, ¿cierto? Esta es la definición que nosotros dimos de transformación lineal. Entonces, lo que esto está diciendo es que esta funcioncita que hay acá, esta funcioncita asterisco, debe tener esta forma. Se debe poder escribir así. A ver, yo quiero que alguien me muestre que se puede escribir así. ¿No sería, profe, como Rx más 0y y 0x más ry? Ok, take it easy. Vamos a ver. A ver, vamos por partes. ¿Qué será HR de X? Pues, a ver, en primer lugar, este X grande que hay acá, este X grande, se supone que este X grande es como un vector del plano. Entonces vamos a escribir esto de una manera diferente. Vamos a escribirlo como HR, y en vez de escribir X grande, vamos a escribir XY, las dos componentes de X. Entonces ahí está. Entonces HR de X es HR de XY, muy bien. ¿Y HR de XY es qué? Ahora sí, aplica la definición. R por XY, exactamente. Esto sería R por XY. ¿Y esto sería igual a quién? ¿Qué es R por XY? Exactamente, esto es RX, RY. Perfecto, y ahora yo les pregunto, les voy a hacer una preguntita muy particular. ¿El vectorcito RX, RY tiene esta forma? Claro. ¿El vectorcito RX, RY tiene esta forma que hay acá? Sí, profe, se completa con 0. Exactamente, amiguito. Dígame cómo entonces. Entonces es igual a Rx más 0y, en la primera componente. Exacto. Y abajo. En la segunda sería 0x más ry. Exactamente. Ahí está. Entonces, lo que acabamos de darnos cuenta aquí es que la función h sub r de x se puede escribir de esta forma. Y fíjense que esta forma que hay acá, esta forma asterisco, tiene esta misma forma asterisco que hay aquí arriba. Fíjense que esto es un vector donde la primera componente es un escalar por x más otro escalar por y. Ahí está, un escalar por x más otro escalar por y. Y la segunda componente es un escalar por x más un escalar por y. Perfecto. O sea, este vectorcito que hay acá tiene esta forma. Y entonces ahí es donde yo me acabo de dar cuenta que H, entonces aquí yo lo que concluyo es que HDR es transformación lineal. Eso está muy bien. Perfecto. ¿Y qué más queríamos nosotros? Que es una transformación lineal biyectiva. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo chequeo que HDR es biyectiva? Por la definición, es que usted no ha querido mostrar ese método sofisticado que tiene. HDR biyectiva. ¿Cómo chequeo yo que esta funcioncita HR de X dado por esto, cómo chequeo que esta función es biyectiva? ¿Cómo demonios hago eso, hombre? ¿Cómo lo hago? Pues primero demostrar que es inyectiva. Vamos a ver, hombre. Ya me estoy poniendo nervioso porque no quiero que me acabe el tiempo sin cubrir todo lo que tengo acá, pero creo que lo vamos a poder hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues lo que tengo aquí es que quiero chequear que la funcioncita h sub r de x, que es r por x, es biyectiva. Eso es lo que quiero chequear. ¿Cómo chequeo que esta función es biyectiva? Pues, profe, primero tiene que mirar que sea inyectiva, después que sea sobreyectiva y ya ahí Primero tengo que mirar que es inyectiva, sí señor. Primero tendría que mirar que es inyectiva, como demuestra uno es hombre. ¿Cómo demuestro que esta funcioncita es inyectiva?
Profe, igual ¿Cómo que es que lo uno hizo. demuestra, Igual que lo hizo cómo es con que uno demuestra que una función es inyectiva? Díganos. pues, o sea que si tiene imágenes iguales, la preimagen tiene que ser la misma. Y si son distintas, tienen que ser distintas. Bueno, jovencito. Arranquemos pues. Inyectivo. Para yo demostrar que esta función es inyectiva, tengo que suponer que las imágenes son iguales. O sea, entonces, inyectiva, entonces supongamos entonces que HR de X es lo mismo que HR de Y. O sea, voy a suponer que las imágenes son iguales. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué es HR de X? Muchachos, ¿qué es HR de X? Muchachos, vea, aquí está HR de X, valo aquí. Entonces, HR de X es R por X. ¿Qué es HR de Y? Pues R por Y. Estoy suponiendo que estas dos cosas son iguales. Si RX es igual a RY, ¿qué puedo hacer yo aquí? Pues como R es diferente de 0, entonces aquí es igual a Y. Pues sí, pero ¿por qué? Cancela los R's, profe. Divide en ambos lados por R. A ver, yo este RY me lo voy a llevar para allá y lo voy a cambiar de signo, entonces me queda así, RX menos RY igual a 0, y lo que eso significa sacando factor común R es que R por X menos Y es igual al vector 0. Ahora, si R por X menos Y me da 0 y resulta que R no es 0, entonces ¿qué se deduce? Yo sé que R por X menos Y me tiene que dar 0, pero el R, este numerito, no es 0. Si yo Entonces tengo X es igual a 0. exactamente, entonces X menos Y me tiene que dar 0 y lo que eso significa es que X tiene que ser igual a Y. Ahí acabo de demostrar que esta función es inyectiva. Perfecto, sobreyectiva. Oíste, hombre, ¿cómo demuestro yo que una función es sobreyectiva? ¿Ah? ¿Cómo demuestro que esta función es sobreyectiva? Que el dominio sea igual al codominio. Que el dominio es igual al codominio, eso no es del todo cierto. Pues en este caso sí, pero en general el que una función sea sobreyectiva no es eso, no es que el dominio sea el codominio. Que el rango sea el codominio, profe. Que el rango sea el codominio, exactamente, eso sí es cierto. En este caso, nosotros tenemos una función HR. Ahora, ¿esta función de dónde va? Hombre, pues esta función va del plano en el plano. ¿Cierto? Esta función coge vectores del plano y me lo manda en vectores del plano. ¿Qué quiere decir que esta función sea sobreyectiva? Que esta función sea sobreyectiva significa que la imagen es el codominio, o sea, que cualquier punto acá tiene que estar en la imagen de esta función. O sea, queremos que para cualquier vector de acá haya un X acá. Queremos que para todo Y, bueno, este Y no me gustó. Este Y no me gustó. ¿Cuál era el color que yo? Queremos que para todo Y en R2 exista un X en R2 tal que HR de X sea igual a Y. Eso es lo que significa que esta función sea sobreyectiva, que para cualquier Y que yo escoja acá, haya un X aquí, tal que HR de X sea Y. Mejor dicho, yo quiero que todo elemento Y de acá tenga una preimagen en el plano, tenga una preimagen aquí.
sea, usted me da un Y cualquiera y yo le tengo que mostrar cuál es la preimagen. Entonces, ¿cómo sería? Mire, para todo Y, usted me da cualquier Y aquí y yo le digo, usted me da un Y, listo, yo le digo cuál es la X acá, tal que HR de ese X me da el Y que usted tenía. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Dado un Y, ¿cuál es el X que me sirve? Dado un Y, ¿qué X tengo que escoger yo para que HR de ese X me dé este Y? Sería, La función sería H del inverso de R por Y, H del inverso de R de Y. ¿Cómo? O sea, hacer la función homotesia con el inverso de R, aplicarse la Y y ese da el X, ¿no? Yo no te entiendo. ¿Cómo así que el inverso de R? ¿Eso qué O es? sea, 1 sobre R. Ya. Muy bien. Muy Y esa bien, homotesia entonces, dice la Y. queremos que para todo Y exista un X. Entonces, listo. Entonces, lo que este señor nos está diciendo es, dado Y, sea X igual a ¿quién? A 1 sobre R por Y. Este es el X que me sirve. Dado un Y cualquiera, sea X igual a 1 sobre R por Y, entonces, ¿qué será HR de este X? Pues HR de ese X sería HR de 1 sobre R por Y. ¿Y esto cuánto me da? ¿Qué es HR de este señor? Pues mire, HR de cualquier señor es simplemente R por ese señor. Entonces esto será R por 1 sobre R por Y. ¿Y cuánto es R por 1 sobre R por Y? ¿Eso cuánto me da? Muchachos, ¿qué es R por 1 sobre R por Y? Y. Pues claro, usted cancela aquí las R y eso me da Y. Entonces, ¿qué es lo que acabo de demostrar? Que usted me da cualquier Y en el plano y yo fui capaz de encontrar un X tal que HR de ese X me dio Y. Mejor dicho, cualquier Y en R2 está en la imagen. Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hemos demostrado? Hemos demostrado que HR, esa motesia es inyectiva y también es sobreyectiva, o sea que es biyectiva. Espero que esta demostracióncita la hayan entendido. Bueno, señores, ya definimos lo que es un movimiento euclidiano, es una función del plano en el plano que preserva distancias. Hemos dicho que todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Eso fue lo que mostramos. Tal vez no. Yo voy a hacer esa observación. Yo esta observación no la había hecho ya. Voy a hacer esta observación y esto voy a dejar para que ustedes, a ver, permítanme un momento. No, lo que habíamos hecho es otra cosa. Entonces, observación. Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Yo voy a hacer esta observación y voy a dejar para que ustedes lo hagan. Observación. Yo no sé si ya hice esta observación. Todo movimiento euclidiano es una transformación inyectiva. Dejo pues para que ustedes justifiquen eso. Ejemplos. Hemos definido movimientos euclidianos, hemos definido, pero obviamente lo que son las traslaciones. Vamos a hacer ejemplitos, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos. Homotesias. El primer ejemplo que vamos a hacer se llama homotesias. ¿Qué demonios es eso?
homotecias, esos son nombres raros que se le dan a unas funciones muy particulares. Vea lo que es una homotecia, CAR distinto de cero, un número real distinto de cero. Definimos la homotecia. Definimos la homotecia de razón R. De razón R como lo siguiente, simplemente HR de X es R por X. De hecho, esta funcioncita ya nosotros la habíamos visto antes. La función H, la función que coge un X y lo manda en Rx se llama una homotecia de razón R, o sea, la razón es este numerito que hay acá. Muy bien. Observación. Observación. Toda homotecia, toda H sub R es una transformación lineal biyectiva. ¿Qué hice yo aquí? Biyectiva. De hecho, transformación lineal biyectiva. Yo creo que nosotros, esto no lo hicimos nosotros ya. Creo que sí. Toda homotecia de la forma HR de X igual a R por X, o sea, toda funcioncita que tenga esta forma, es una transformación lineal biyectiva. Mucho cuidado con eso. Obviamente que eso es como un ejercicio pues para que ustedes lo hagan, pero eso no es muy difícil, digamos. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Proyecciones ortogonales. Proyección ortogonal. Nosotros ya hemos visto este tipo de cosas, ¿o no? Nosotros ya hemos visto la proyección ortogonal. ¿Alguien recuerda qué es eso? Yo le voy a recordar a usted, amigo. Aquí está el plano cartesiano. Este es el eje X, por aquí está el eje Y, en fin. Eso no importa mucho. Aquí está el plano cartesiano. Yo voy a coger una recta. Voy a coger una recta cualesquiera. Esta. Cojo esta recta L. Y esta recta L tiene por acá un vector director. Este vector director tiene componentes de 1 y de 2. Este es el vector director. Recuerden que un vector director es un vector paralelo a la recta. O sea, este vectorcito es el que le da la dirección a la recta. Entonces, yo tengo una recta de L con un vector director D. Entonces, ¿qué será la proyección ortogonal sobre L? Yo quiero coger cualquier X por acá. Yo quiero coger cualquier X por acá y lo quiero proyectar. Lo quiero proyectar perpendicularmente. Entonces yo cojo este X, proyecto sobre la recta y me da este puntico que hay por acá, este puntico que hay acá. Precisamente este puntico va a ser la proyección de X sobre L. ¿Y esa proyección a qué es igual? Pregúnteme, amigo. Pero entonces una proyección no es un movimiento euclidiano, ¿cierto? Ya este señor me está haciendo preguntas complicadas aquí, hombre. ¿Qué es un movimiento euclidiano? Entre otras cosas, ¿cómo lo definimos nosotros?
Una A transformación ver, que señor que conserva las preguntó. distancias, profe. Es una transformación que preserva la distancia, eso es un movimiento euclidiano. Y este señor me acaba de preguntar que si las proyecciones ortogonales son movimientos euclidianos, o sea, ¿será que las proyecciones preservan la distancia? ¿Ustedes qué creen? Es más, yo voy a dibujar aquí la misma recta para que nos entendamos. Yo tengo aquí el plano cartesiano, por aquí tengo la recta bien bonita, mírela, ahí está. Esta rectica vamos a llamarla, creo que la llamé la recta L. Por aquí está el eje Y, por aquí está el eje X y la cuestión. Ah, bueno, y esta recta L tenía por acá, es que un vectorcito D. Era un vector director que tenía componentes de 1 y de 2. Y yo ¿voy a proyectar qué? Voy a proyectar cualquier vector del plano, por ejemplo este vector del plano, lo voy a proyectar perpendicularmente sobre esta recta. Entonces, cuando yo cojo este punto y lo proyecto sobre la recta, me va a dar esto. Este señor que hay acá, este viene a ser la proyección del vector X sobre la recta L. Y yo voy a tener que decir esto a qué es igual. Entonces, yo estoy intentando definir la proyección ortogonal sobre L. Es una funcioncita que coge cualquier punto del plano y me lo proyecta sobre esa recta. Eso es lo que estoy intentando hacer yo acá. Esto es entonces, estamos en proyección. Proyección ortogonal. Proyección ortogonal. Bueno, muy bien. La cuestión es, yo como demonios voy a darme cuenta quién es, cuál es. Mejor dicho, si usted me da X, ¿cómo hago yo para calcular la proyección de X sobre L? ¿Cómo hago yo para calcular este punto? ¿Alguien recuerda? ¿O alguien sabe? Eso no era como eso es igual a un vector arbitrario más ¿Más qué? más el vector que vamos, o sea, más x por el vector director menos el vector arbitrario por el director sobre la norma del director al cuadrado. ¿Qué es lo que este muchacho está diciendo aquí? Hombre, ya nos embolató. Vamos a ver. Entonces yo aquí estoy intentando calcular la proyección de ese vector X sobre L. Entonces, había una formulita, yo no sé si ustedes se la aprendieron. Yo les recuerdo cuál era la proyección. La proyección era X punto D es este vectorcito, sobre la norma de D al cuadrado. Y todo esto es un número, todo esto es un número, porque x punto d es un número dividido la norma de d al cuadrado, que es otro número. O sea, todo este enredo que está dentro de este paréntesis, esto es un número. Y esto va a multiplicar a d. ¿Cierto? Entonces, este señor que hay acá, esto es este. Este vectorcito que hay acá es este vector es la proyección de x sobre L. Ahora, si ustedes insisten en hallar las componentes de esto, yo les preguntaría cuáles son las componentes de este hombre. ¿Qué sería X grande? X mayúscula, hombre, pues X mayúscula lo podríamos escribir como XY, digamos, punto D. ¿Quién es D? Pues mire, D es este. D es de 1 Profe, de yo tengo una 2 pregunta. sobre, espérate un momentico, norma de D al cuadrado. Eso es de 1 cuadrado más d 2 cuadrado, toda esta carreta multiplicada por d. ¿Esto a qué es igual? Ahora estoy entonado con esto, hermano, enseguida le respondo. ¿Esto qué me da? Esto me da x de 1, esto me da x de 1 más y de 2 sobre de 1 cuadrado más d2 cuadrado,
de 1 cuadrado más de 2 cuadrado. ¿Qué pasó aquí, hombre? ¿Por qué estoy escribiendo yo esto tan feo aquí? De 1 cuadrado más de 2 cuadrado, toda esta carreta me está multiplicando al vector D, pero el vector D es ¿quién? El vector D es de 1, de 2, ¿cierto? Esta cosa tan rara que se ve aquí, esto es un vector, porque es que, mire, esto es un número dividido a otro número, entonces esto tan raro, esto que se ve como tan raro, es simplemente un numerito. Esto es un numerito que está multiplicando este vector y un número por un vector pues, me da otro vector. Entonces, este vector raro que hay aquí, este vector es este. Son las componentes de este puntico que hay acá. Esa sería la proyección de X sobre L. Cualquier X del plano proyectado L me daría esto, así calcularía yo la proyección. Muy bien. Ojo. Propiedades de la proyección ortogonal. Propiedades. Un señor me iba, propiedades. Un señor me iba a preguntar algo. ¿Qué era? Lo que pasa es que yo aquí estaba como todo entonado y no le... Sino que cuando uno le preguntan sobre la proyección de un vector sobre una recta y uno hace esto, en realidad esa proyección uno la está viendo anclada al origen, o sea que no es ciertamente sobre la recta. ¿Anclada al origen? ¿Cómo así? ¿Cómo así que anclada al origen? Claro, pero o sea, digamos que ese puntico que usted dibuja ahí en la recta, cuando uno hace la proyección, uno está calculando en realidad la proyección sobre el director. Pero si la recta no pasa en el origen, si la recta está por allá, pues en otro lado, en realidad como uno calcula la proyección sobre el director, entonces esa proyección sería un vector que es en el origen, no sobre la recta que puede que esté por allá alejada. No sé si me hago entender, profe. Este señor, ¿qué me está diciendo? Que esta formulita se cumple es cuando la recta L pasa por el origen. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, de alguna forma. Este señor puede tener razón. Profe, Cuénteme. sí, o sea, es que nosotros habíamos visto dos fórmulas de proyección. Esta que era para lo que dice el compañero, y había otra que era la que yo le estaba dictando ahorita, que es cuando ya no están anclados al origen. Sí. O sea que esta proyección que yo estoy haciendo aquí, esta sería como una proyección para una recta que pasa por el origen y es paralela a D. ¿Eso es lo que me está diciendo este señor? Creo que sí. Exactamente, profe. Sí, Eso, mientras que la que estaba dictando ahorita. Sí, puede ser, en cuyo caso... Profe, lo que no entendemos es por qué estamos viendo esto otra vez. ¿Por qué estamos viendo esto otra vez? Pues porque, a ver, ¿por qué estamos en estos ejemplos? Porque estamos viendo, esto es en R cruz R, ¿cierto? O sea, de R en R. Esto es en el plano. En el plano, pasamos de R2 a R2 a otra vez a R. ¿Sí me entiende? A R, no señor, aquí no vamos de R a R. ¿Cómo así que de R a R? Aquí X grande es un vector del plano. Sí, pero la función está haciendo otra vez, va a dar de ese mismo plano. Yo no entiendo. No entiendo cuál es la pregunta. Espera un momentico, compa, espera un momentico, que es que de pronto, profe, si nos aclara primero lo de, pues, lo que te estábamos diciendo, de si eso es la proyección entonces anclada al origen
Entonces, ¿cuándo es la otra fórmula para cuando no está en el origen y eso? Y ya enseguida pasamos a lo que dice el compa, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que dice el compa, pues yo no sé lo que dice el compa qué es. Exactamente. Entonces, vamos con tu pregunta. La pregunta es, aquí estamos con proyecciones, estamos proyectando ortogonalmente. Estamos cogiendo una función que coge cualquier vector X y lo proyecta sobre una recta, como yo estoy pintando acá. La pregunta es si esta recta es una recta cualquiera o es una recta que pasa por el origen. Creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Esa es la preguntita. Esa es la preguntita. Y esa pregunta, creo yo que tal parece que mi figurita no está como del todo precisa porque pareciera que yo lo que estoy haciendo es aquí que estoy proyectando un vector sobre una recta, pero es una recta que pasa por el origen. Lo que pasa es que mi figurita como que mi figurita no muestra eso, pero esta recta tal vez debería pasar por acá por el origen para que todo funcionara perfectamente. ¿Cierto que eso es lo que pasa? Sí, profe. Y entonces, en el caso que no pase por el origen, que sea una recta de R2, pues, cualquiera, No, porque si es pues, una recta tiene que pasar por el cualquiera, origen. Ajá, entonces, ¿cómo sería ahí la si es proyección? si es una recta cualquiera, pues la proyección en ese caso sería un poquito más enredada, porque entonces en ese caso tendríamos que trabajar con dos vectores y yo creo que eso ya lo vimos nosotros en clase, ¿cierto? Esto en realidad son ejemplos, pues. Esto que yo estoy haciendo aquí es ejemplos de qué? Ejemplos de transformaciones lineales en realidad. Estos son ejemplos de transformaciones lineales, por ejemplo, la homotesia que vimos. HR de X igual a R por X, esa es una transformación lineal. Esta proyección ortogonal que yo estoy haciendo aquí, esta va a ser otra transformación lineal, ¿cierto? Entonces, déjeme por lo menos aquí, ahora que estamos en esta discusión, déjeme entonces, déjeme corregir por lo menos aquí entonces. Voy a tirar la recta, lo que pasa es que yo me emocioné y tiré esta recta por cualquier lado, pero esta recta no es cualquier recta. Entonces, en ese sentido, vamos a borrar esta recta de acá, pues, para que no nos enredemos. Vamos a dibujarlo pues así. Ay, 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 ¿qué hice yo? Si vieron pues muchachos que me tiren el dibujito ya, hombre. Estos muchachos me hicieron enredar acá. Ahí está pues, bien bonito, pues para que no se me vaya a enredar, pues. Ahí está. Entonces, en realidad vamos a proyectar pues sobre una recta L que pasa por el origen, entonces, para que no nos enredemos. Y esa recta L es paralela a D, que tiene estos componentes, el cálculo es el mismo que yo tengo acá, todo muy bonito, ¿listo? Entonces, ahora sí nos entendemos. Espero que sí. Entonces, propiedades. La proyección PL no me está rindiendo nada, hombre, ya me estoy poniendo como nervioso. PL, la proyección PL es transformación lineal. Entonces, esta proyección es una transformación lineal. Bueno, dos. Para todo X del plano, si usted quiere, para todo X del plano, para todo X en el plano, se cumple lo siguiente. Se cumple que la proyección de X me da X si y solo si X está en L. ¿Entienden lo que dice esta propiedad? ¿Alguien me sabe explicar lo que dice esa propiedad? Otra propiedad. Si la recta L' es perpendicular
a la recta L. Si la recta L' es perpendicular a la recta L, entonces, ¿qué será la proyección de la recta L' sobre L? Un punto, ¿no? Exactamente. La proyección de la recta L' sobre L será un punto. ¿Por qué será eso, hombre? Porque Piensa. son ortogonales, entonces solamente hay un punto de contacto entre las dos rectas. De contacto, pues, a ver, cuando este muchacho dice un punto de contacto, exactamente qué es lo que me está diciendo. Vamos a ver si yo soy capaz de pintar aquí con esto. ¿Esto es el marcador o qué es esto? Ah, sí, señor, esto no me sirve, hombre. Vamos a ver, yo pinto por acá mejor. Con otro colorcito así, este color me va a gustar, hombre. Eso. Entonces la cosa es, mire lo que está diciendo, mire lo que está diciendo la propiedad 3, que si yo tengo una recta, mire, la voy a dibujar acá. Si yo tengo una recta perpendicular a esta recta llamémosla L'. Si yo tengo una recta que es perpendicular, si L' es perpendicular a L, ¿qué pasará cuando yo proyecte esta recta azul sobre la recta roja? ¿Qué me dará? ¿Qué pasa si yo proyecto todos los puntos de la recta azul? La proyección de todos estos puntos, ¿qué me da? Donde se ¿Qué es la interceptan las proyección rectas. Pues será este puntico. Si yo proyecto la recta azul sobre la recta roja, pues me da este punto. Este es el único punto que me da. Entonces, eso es lo que esta propiedad está diciendo. Si L' es perpendicular a L, la proyección de L' sobre L es un punto. ¿Cuál punto? Pues el punto de intersección de las dos rectas, porque me decir un puntico donde ellas se intersecten. Y otra propiedad bien interesante. Si la recta L' no es perpendicular a L, si la recta L' no es perpendicular a L, entonces la proyección de L' sobre L, ¿qué me dará? Me encantaría que me respondieran. Imagínense una recta azul como esta, pero que no sea perpendicular, sino que esté, digamos, como inclinada. Si yo cojo una recta como inclinada y la proyecto sobre la recta roja, ¿qué me dará eso? Le va a dar Todos la los recta puntos de roja. la recta. Va a dar L. Va a dar L, sí señor, así es. Mucho cuidado con esta propiedad. Perfecto. Ahí está. Ven, mire pues las propiedades que sacamos de la proyección ortogonal. Esas propiedades ustedes deberían verlas de manera natural o con figuras, así como yo estoy dibujando aquí, etcétera. Rotaciones. Vamos a ir a las rotaciones a ver cómo nos va. Rotaciones. A ver, hombre. Eso de rotaciones, ¿qué será? Yo tenía es que muchas ganas de hacer ejercicio aquí, pero se me acabó el tiempo. No voy a tener tiempo de hacer ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué es una rotación? Pues yo se la voy a pintar aquí. Rotaciones. Rotación. La rotación que yo voy a definir aquí es la rotación R sub θ. Esa es una función muy particular. Esta funcioncita, ¿qué es lo que hace? Esta funcioncita lo que hace es lo siguiente. Por aquí está el plano cartesiano. ¿Sí? Por aquí está el plano cartesiano. Por aquí está R2. Y aquí está la rotación Rθ. Aquí está la rotación Rθ. Entonces la rotación Rθ va del plano en el plano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta rotación? Esta rotación va a coger cualquier vector X, mírelo acá,
Va a coger este vector X que tiene un ángulo de inclinación, llamémoslo phi. Me va a coger este vectorcito X y me lo va a rotar teta grados. O sea, este angulito me lo va a rotar, digamos, en esta dirección. Me lo va a rotar en esta dirección, en la dirección positiva. Me lo va a rotar teta grados. O sea que si el vectorcito originalmente estaba acá, cuando él lo rota, el vector va a quedar así. Por aquí va a quedar, perdón. Entonces, si este señor es X, este señor va a ser R sub teta de X. O sea que si este ángulo era phi, este angulito que hay acá va a ser teta más phi. ¿Sí? Porque el ángulo lo rotó teta grados. Entonces ahora la pregunta es, si yo tengo aquí X, R sub teta de X, ¿a qué es igual? Pues eso por lo general no es fácil de hallar. Eso por lo general no es fácil de hallar, entonces aquí lo voy a escribir. R sub teta de X, esto va a ser, vamos a suponer que este vectorcito X tiene componentes XY. Entonces R sub teta de X es R sub teta de XY, y aquí la formulita nos va a decir cuánto nos va a dar esto. Miren lo que nos va a dar. Nos va a dar X coseno de teta menos Y seno de teta. Esa es la componente de arriba. Y la componente de abajo será X seno de teta más Y coseno de teta. Esta es la imagen. O sea, esta funcioncita coge un vector X y me lo manda en un vector R sub teta de X dado por esto. Dado por esta formulita que hay acá. Esa sería la rotación. Esta es la rotación bajo un ángulo θ. Ojo, yo les pregunto lo siguiente. Bueno, primero, toda rotación es una transformación lineal. Yo les pregunto a ustedes que están tan atentos, ¿cómo sé yo que esta es una transformación lineal, esta función? ¿Por qué es una transformación lineal? Alguien que me diga por qué. Porque tiene la forma de las coordenadas. Porque tiene la forma apropiada. Porque es que para que sea una transformación lineal debería coger XY y me lo debería mandar aquí en algo que es como A por X más B por Y. Pues ahí está. Este señor sería el A por X, y el B sería menos seno de teta, ese sería el B. Y aquí que aparece A por X más B por Y. O sea que tiene la forma apropiada. Esto es una transformación lineal y este señor nos acaba de decir por qué. Otra cosa importante es que toda rotación, si yo cojo esta rotación y se lo aplico al vector 0, ¿eso qué me dará? Esta rotación que le hace al origen, ¿dónde lo manda? Pues lo manda en el mismo origen. Exactamente, las rotaciones dejan fijo el origen. Eso está perfecto. Entonces, toda rotación es una transformación lineal que fija el origen. Es más, aquí tenemos un pequeño teoremita. Aquí tenemos un pequeño teorema. Entonces, mire, teorema, pero este teorema lo voy a copiar yo con otro tipo de color aquí. Teorema. Toda rotación es un movimiento euclidiano. Toda rotación es un movimiento euclidiano. Ahí está el teoremita. Toda rotación es un movimiento euclidiano.
Eso era difícil de demostrar, hombre. ¿Recuerdan qué es el movimiento euclidiano? Un movimiento euclidiano es una transformación del plano que preserva la distancia. Preserva la distancia. Entonces esto lo que está diciendo es que si yo le aplico una rotación a X y a Y, entonces esto lo que está diciendo, entre otras cosas, es que la norma de X menos Y, esto debería ser igual a la norma de la rotación R θ aplicado a X menos la rotación R θ aplicado a Y. Eso es lo que está diciendo este teoremita, que se tiene que cumplir esta igualdad. Y eso es cierto, y eso se puede hacer, pero la demostración de esto es como un cálculo que posiblemente a ustedes les daría mucha pereza, pero esto no es difícil. Entonces la demostración de esto es un simple cálculo, no es complicado. Pero ahí les dejo pues ese teoremita. Bueno. Vamos a ver algunas propiedades, pero vamos a ver una propiedad muy. Entonces, yo voy a decir aquí, propiedad importante. Propiedad importante. Esta es una propiedad sumamente importante, de hecho. Esta propiedad. ¿Qué es lo que yo voy a decir aquí? Sea T del plano en el plano, sea T del plano en el plano, una transformación lineal. Una transformación del, sea T de R2 en R2, una transición simplemente, una transformación, una función, ¿cierto? Sea T del plano en el plano, una transformación. Entonces, T es lineal. T es lineal si y solo si. Fíjense entonces que aquí nos van a dar dos condiciones que nos van a garantizar que una transformación sea una transformación lineal. Entonces, sea T de R2 en R2 una transformación. Entonces, T es lineal si y solo si. Sí, solo si, para todo X, Y en el plano, para todo X, Y en el plano y C, número real, se cumple lo siguiente. Para todo X, Y en el plano y C, número real, mire lo que tiene que cumplir. Mire por lo que tiene que cumplir. T de X más Y es igual a ¿quién? ¿Alguien sabe? T de X más T. Esto es T de X más T de Y, sí señor. O sea que una transformación de una suma es la suma de las transformaciones aplicadas a los vectores. Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es que toda transformación T aplicada a C por X, esto debería ser igual a ¿quién? A C por TX. Esto es igual a C por T de X. Estas dos propiedades, la propiedad A y la propiedad B, esas dos propiedades caracterizan las transformaciones lineales. ¿Qué significa eso? Que una transformación es lineal si y solo si satisface estas dos cosas, mejor dicho. Si una transformación es lineal, tiene que satisfacer A y tiene que satisfacer B para todo X y para todo Y y para todo C, y viceversa. Si una transformación del plano satisface estas dos condiciones, entonces esa transformación es lineal. Entonces aquí tenemos otra manera de chequear que una transformación es lineal. Si usted tiene una función y usted chequea que esa función satisface estas dos propiedades, con toda seguridad, esa función tiene que ser
una transformación lineal. Yo les voy a dejar un ejercicio. Les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo trabajen y lo hagan para mañana. Hoy no me rindió mucho la clase, no sé por qué, hombre. No me rindió mucho la clase, quería hacer un montón de ejercicios, venía súper animado, iba a hablar de matrices, yo mejor dicho iba a hacer de todo hoy, pero como que me quedé lento. Muy bien, ejercicio. Mira pues este ejercicio, me encantaría que lo pensaran y lo hicieran. Ejercicio, CAT de R2 en R2, o sea, del plano en el plano, CAT de R2 en R2, una transformación lineal, Hombre, les iba a preguntar algo, anoche tenía yo asesoría, ayer por la tarde tenía asesoría y los esperé 15 minutos y nadie se presentó en la asesoría, entonces yo pues decidí que estaban ocupados en otra cosa y cancelé la sesión. Yo me imagino que no se presentaron porque están estudiando mucho para el parcial, ¿cierto? Claro, profe. Están muy enredados con Claro, el parcial, eso me parece muy bien. Entonces, CAT de R2 en R2 es una transformación lineal, tal que CAT de R2 en R2, una transformación lineal tal que, y mire lo que cumple pues esa transformación lineal. La transformación coge el vectorcito S1 y me lo manda en 2 menos 3. Y esa transformación coge el vectorcito E sub 2 y me lo manda en 4, 1. O sea, esa es una transformación que manda E sub 1 en 2 menos 3 y manda E sub 2 en 4, 1. Hallar T de XY. Entonces, si usted tiene una transformación lineal del plano en el plano que envía de su 1 en 2 menos 3 y envía de su 2 en 4, 1, entonces T de XY es que hallar T de XY. Ese es el ejercicio. Entonces me gustaría que le pensaran a este ejercicio, que intentaran hacerlo, o que intentaran hacerlo no, que lo hicieran. Me gustaría que hicieran este ejercicio y que mañana discutiéramos las soluciones que ustedes encuentran. Entonces, mañana a primera hora resolvemos este ejercicio, enunciamos un teorema, hago unos cuantos ejercicios más, hablamos de matrices y ya este temita va cogiendo forma. Ya estamos a puertas ya estamos como en la mitad del capítulo, ya estamos redondeando este capítulo, pues ahí poco a poco. Bueno, muchachos, yo sé que están entretenidos pues estudiando para el parcial, espero que estén muy juiciosos, que intenten hacer este ejercicio y si no pueden, pues mañana lo discutimos. En la asesoría. Voy a asesoría, sí, voy a asesoría. Y me pueden preguntar cosas del parcial o me pueden preguntar cosas de lo que vimos hoy en clase, me pueden preguntar cualquier cosa. Entonces yo los espero hoy en la asesoría con preguntitas de lo que quieran. Listo, muchachos. Feliz día, muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao.